Historia del crimen en 7 días radio. Una niña que cuando no había gente extraña en la casa era hiperactiva. Pero de menos era así como muy seriecilla, quedita, pero de menos era muy hiperactiva. Ella andaba todo el tiempo viendo a ver qué hacía y qué no hacía. Nunca me dio así problemas de carácter de ella, comportamiento así. No. Yo siempre le decía a mis hijos, siempre aconsejaba a mis hijos de que cuando alguna persona quería, o algún hombre quería faltarle el respeto, fuera como fuera, que no lo callaran. Pero sin embargo, no resultó con ella. Era la voz de la madre de Yosevet Retana, una niña que desapareció el 5 de septiembre del 2005 y tras días de búsqueda fue hallada sin vida en un río en Sarapiquí. Aunque hubo un sospechoso, nunca se encontró, al menos eso es lo que dicen las autoridades judiciales, nada concreto para vincularlo completamente en el homicidio de Yosevet Retana. Hoy tocamos este tema en Historias del Crimen y le doy la bienvenida a mis dos invitados de esta mañana, don Ronald Moya y don Giovanni Rodríguez. Don Giovanni le elaboró, por decirlo de alguna manera, o le contribuyó una especie de asesoría a don Ronald Moya, que escribió un libro que se llama La Niña Olvidada, historia no contada de un crimen impune. Don Ronald Moya fue un destacadísimo periodista en el área de sucesos hace ya algunos años, principalmente en el diario La Nación. Ahora se dedica como abogado a trabajar litigando sobre todo en materia penal, y don Giovanni Rodríguez también es abogado y ambos están en alguna medida detrás de este libro. Muy buenos días a ambos, don Ronald. Buenos días, Rodolfo. Enormemente complacido de estar en este prestigioso programa, el cual escucho con bastante frecuencia, y obviamente cuando recibí tu invitación, ahora con la circunstancia de la publicación de este libro, no dudé en venir acá a charlar con ustedes sobre todas las motivaciones que me impulsaron a escribir este libro. Don Giovanni, muy buenos días. Muy buenos días, don Rodolfo y oyentes. La verdad que el trabajo que inició don Ronald es un trabajo inspirador, sobre todo para nosotros los juristas, los que hemos estado detrás de casos que sabemos que no terminan con una investigación coherente, no solamente no llevar a los autores, sino que a veces no se cumplen todas las etapas procesales correspondientes, y este es un caso en el que vamos a ver la evidencia donde la justicia ni fue pronta ni fue cumplida. ¿Por qué ustedes, y sobre todo don Ronald, por qué usted se inclina por escribir un libro acerca de esta historia? Sí, hay varias circunstancias, don Rodolfo. Bueno, la primera, yo diría que la más fuerte, es que se trata de un caso que 14 años después está impune. Y está impune en circunstancias que para nosotros no resultan del todo claras. En primer lugar, se trata de un homicidio de una niña que se produce el 5 de septiembre del 2005 y que comienza en ese momento a originar reacciones judiciales bastante positivas. La policía judicial, prácticamente 1 o 2 semanas después de que se produce el homicidio, hace conferencias de prensa. Don Jorge Rojas, director en ese momento del OIJ, llama a conferencia de prensa para decirnos que las investigaciones van muy bien encaminadas y que pronto el responsable será detenido.
Se origina todo porque obviamente este homicidio origina en el país toda una expectativa. Ya se habían producido otros homicidios similares en años anteriores, en los cuales la policía judicial se había apuntado considerables éxitos con la detención de los responsables. Uno de ellos, muy recordado también, fue el crimen de la niña Katia Vanessa en el barrio Quesada Durán, en el cual en cuestión de 10 días la policía judicial detuvo al sospechoso. De tal manera que con las palabras de don Jorge Rojas y la trayectoria anterior de la policía judicial en este tipo de homicidios, hacía prever un final exitoso. 15, 22 días después se incrementan las esperanzas de detener al homicida con la revelación que hace también el OIJ de que las muestras o los exámenes, la prueba técnica de exámenes de ADN resulta también valiosa para la policía. Y no más 2 meses después, ya en noviembre del 2005, la policía o el OIJ entrega un informe con suficiente prueba, dicen ellos, para indagar a un sospechoso. De repente, el caso se complica. Y lo recordamos bien a don Jorge Rojas convocar a una conferencia de prensa, salir a decir con el rostro lleno de angustia, así se le ve, un rostro desencajado, llegar a decirnos: señores, OIJ tiene resuelto el caso, pero la Fiscalía dice que no. Y nos dice que no sin mayores explicaciones. Nosotros lo tenemos resuelto, tenemos un primer informe que permite identificar a un sospechoso y no sabemos por qué. El caso a partir de ahí se complica, el caso a partir de ahí no avanza. La prensa tampoco tiene en ese momento mayores explicaciones de la Fiscalía de las razones de peso que primaron para que el caso se quedara estancado. A partir prácticamente de 3 o 4 meses más, no se vuelve a informar, el caso sigue en investigación, pero las publicaciones del caso y las expectativas, lo cierto es que bajan, el asunto se queda ahí. Entonces, no volvemos a saber qué pasó con el caso de Josebet. Esa es una de las razones por las que yo, el año pasado, comienzo a indagar sobre este caso y me doy cuenta de que el expediente, de que OIJ tenía razón. Las pruebas, no solamente ese informe del que hablé hace un rato, sino que había otros informes con suficiente prueba para todos ellos coherentes en señalar a un mismo sospechoso, en señalar a este sospechoso como el responsable del homicidio. Pero nos damos cuenta de que efectivamente la Fiscalía, de una manera muy, por decirlo así, abrupta y ligera, rechazó toda la prueba y decidió archivar el caso. Yo sé que hay gente que se está preguntando detalles, la cronología de los hechos, ya la vamos a empezar a analizar, estamos apenas en una fase introductoria en este programa. Don Giovanni, yo me imagino que usted como abogado debe ser muy interesante todo lo que arroja para el derecho un caso como este. Cuando Ronald empieza a conversarme sobre el caso, que él de una u otra forma había estado vinculado como periodista y encargado de asuntos judiciales en el Grupo La Nación, y comenzamos a ver esa cadena de situaciones que se dan, nos encontramos de que evidentemente no era coherente y que inclusive no era apropiado procesalmente todo lo que se había dado, porque inclusive la OIJ no solo hace un informe, hace 2 informes bastante válidos con una serie de prueba indiciaria. Es decir, una prueba indiciaria posiblemente no nos va a permitir castigar o perseguir a una persona, pero una cadena de pruebas indiciarias nos lleva a un hechos. Si una cosa es un indicio y otra cosa es 20 indicios. Es correcto, exactamente. Era evidente que por lo menos al sospechoso se le debía llevar por lo menos a indagar, por lo menos como testigo sospechoso, pero en ningún momento la Fiscalía, ese hombre por este caso ni siquiera conoció la puerta a la Fiscalía. Vamos a empezar a hacer un recuento de este caso cronológicamente.
nada más, vamos a escuchar en pocos segundos una inserción en donde usted va a escuchar la voz de doña Maribel, la madre de Josebet, y también va a escuchar la voz de un agente judicial que investigó en ese entonces el caso. Van a estar en esta inserción que vamos a escuchar, ustedes van a poder escuchar ambas voces en algún momento. Nada más que don Ronald nos ponga en contexto. Esto es en una localidad que se llama Ticari, ¿verdad? Sí, Ticari es un pueblito que pertenece al distrito de Horquetas de Puerto Viejo de Sarapiquí. Es un pueblito, como se dice en el libro, que se formó, por decirlo así, a punta de invasiones de tierra. Para la época, el 2005, cuando ocurre este homicidio, este pueblito tenía 12, 15 años de haberse formado con base en invasiones de tierra, gente bastante humilde, gente trabajadora, como también decimos en el libro. Ahí en Ticari nunca había pasado nada que atrajera la atención de los suceseros o de las páginas de los periódicos o de los programas de televisión. Lo que se conoce como un punto de paso, uno pasa por ahí casi que ni se baja del carro. Exactamente. Probablemente habían en aquella época, según algunas manifestaciones, para la época habían probablemente unos 1.800 habitantes, porque sí, eran pocas familias, pero la mayoría de ellas sí bastante numerosas. Pero un pueblo tranquilo, un pueblo bastante tranquilo. Vamos a escuchar entonces una narración de lo que ocurrió el 5 de septiembre del 2005. Como les dije, en este extracto de un reportaje que presentamos en 7 días hace algunos años, usted podrá escuchar una parte de la narración de la mamá de los hechos y también de un agente que estaba a cargo del caso, uno de los agentes que estaba a cargo del caso por parte de la OIJ. Escuchemos. Fue a la escuela como de costumbre, salió un poco más temprano, es lo que tenemos entendido, y se fue camino a su casa. Más o menos podría haber 1 kilómetro de distancia, a pie, y esa era la rutina que la menor tenía. Yo en cuarentena, después de las 4 de la tarde, ya yo no salía de la casa, ya yo esperaba que mi hija llegara. Y nadie mandó a decir nada. Y salía a las 2 y algo. Había salido ese día tempranísimo. Y si a uno le hubieran avisado con anticipación, pues uno va y la recoge. Porque yo siempre, como yo podía, cuando tenía la gran panza, yo iba como fuera. Ante la versión de algunos testigos, a estas alturas, ya hace varios años, ellos recuerdan como si fuese ese día, observarla en el puente, en un puente que está de camino a su casa, donde la chiquita estaba sentada tirando algunas piedras hacia el río. Después de eso, la chiquita se desplaza aproximadamente 50 metros donde había un palo de Nance. Ahí es el último lugar donde la ven a la menor con vida. De camino a la casa, pues es interceptada por alguna persona, ¿verdad? En principio, y nunca llega a la casa. El día en que nos dan aviso del hallazgo del cuerpo, es una persona que andaba pescando en el río, un río que está en la geografía del lugar, cerca, ¿verdad? Esta persona andaba pescando y se sumergió en el río y observó un saco que estaba prensado contra una pared de la ribera del río, ¿verdad? Y esa situación no permitía que flotara, entonces él revisó a ver qué era, ¿verdad? Le llamó la atención y ya determinó que era el cuerpo de la menor.
Ronald, yo tengo algunas dudas con estas versiones porque yo también he encontrado versiones y en el libro creo que señala también que fue encontrado por unos menores, me parece. O sea, hay, digamos, diferencia todavía en torno a la versión, pero me parece que la tuya, por ser, digamos, producto de una investigación a mayor profundidad, apunta a 2 menores, ¿es así? Así es, sí. Esta versión se repite igual en los dos informes que presenta la policía. Es un muchacho de 18 años, prácticamente mayor de edad, y otro muchacho de 14 años, ambos amigos. Ellos fueron a pescar a este río, que es prácticamente una quebrada de aguas bastante mansas, bastante tranquilas, bastante cristalina. Entonces ellos iban a ir, ellos frecuentemente iban a pescar ahí, los dos. Uno de ellos aprovechaban también para bañarse. Entonces estaba en una poza, uno de ellos se tira a la poza y cuando se sumerge le llega, ve un bulto metido en la raíz de un árbol. A él le extraña, pero al mismo tiempo siente un olor nauseabundo. Entonces queda intrigado. Entonces cogen un palo y comienzan a tocar el saco. Eso permite que ese saco, que ya tenía, según dice la policía, 6 días de estar ahí, llegue a la superficie y la corriente lo lleva lentamente, porque es una poza, lentamente, y lo deposita en unas piedras. Ahí ellos se acercan y es cuando ellos ven ya. Al principio ellos creyeron que ese saco lo que podría tener era un perro muerto, algo así. Y descubren que ya por el saco se salía una rodilla y cabello humano. Es cuando ellos se dan cuenta que ahí hay un ser humano, pero no saben de quién se trata. Obviamente uno de ellos se queda ahí, el otro sale a la calle a dar el aviso. Ese lugar, Rodolfo, es muy importante porque está ubicado a unos 300 o 400 metros lo más de la casa de Josebet. Y después se va a enterar la policía que está ubicado casi a la misma distancia de la casa de la persona que al final resulta ser el sospechoso para el OIJ del homicidio. Son 2 entonces efectivamente los menores entrevistados por la policía. Ellos son coherentes en la declaración que le dan a la policía. Me dice usted que el OIJ determina que el saco estaba ahí desde hacía 6 días, quiere decir el día de la desaparición. Claro. Después la autopsia llega a determinar que la niña había muerto 5 o 6 días antes. Eso es lo que tenía la autopsia. El mismo día de la... No, porque el hallazgo es el 11, ¿verdad? El 11 de septiembre. O sea, mañana se cumple un día. Mañana se cumplen los 14 años del descubrimiento del homicidio. La desaparición fue el 5. Por eso nosotros el libro lo anunciamos, lo presentamos el 5 de septiembre de este pasado, porque se estaban cumpliendo ahí los 14 años de la desaparición y del asesinato, porque el asesinato ocurre el 5 de septiembre, según lo revela la autopsia. ¿Qué cree usted que fue lo que pasó ese 5 exactamente? O por lo menos a manera de indicio o de lo que ha recogido, ella desaparece exactamente en qué punto. Ok, eso es muy importante y la policía lo remarca bastante. Josebet sale de la escuela. A ver, vamos más atrás. Ese día ella ingresa a la escuela a las 11:30 de la mañana, la escuelita de Ticari, que está ubicada aproximadamente a 900 metros de su casa. Ella siempre se iba en bicicleta, pero ese día la bicicleta se le rompió la cadera, entonces no pudo irse en bicicleta. Se fue caminando. Una niña de 7 años. Una niña de 7 años. Un camino de lastre, solitario. No es como ahora, que ya hay más casas. Antes había muy pocas casas a las orillas de la calle. Estuvo en clases y salió a las 2:30. Esto lo sabemos. O sea, lo sabe la policía y lo logré verificar yo con la versión de los maestros. Ella salió a las 2:30. El recorrido, si ella hacía el recorrido normal, sin detenerse en ningún punto,
iba a durar aproximadamente 25 minutos. Pero Josebet, como lo dice ahí uno de los policías, se quedaba a veces conversando con una amiguita por ahí, se quedaba, le gustaba mucho llegar al puente sobre el río y comenzar a tirar piedras porque ella le encantaba jugar con los pescaditos que se lograban ver desde el puente. Y a veces quedaba con otros chiquitos por ahí. Entonces, normalmente ella podría llegar una hora después de que salía de clases a su casa. Ese día no llegó, entonces lo que hace la policía es reconstruir con los vecinos digamos, el trayecto desde que la niña sale hasta que desaparece. Entonces los testigos logran verla, la logran ver primero hay una chiquita, amiga de ella, que la logra ver cuando va pasando por la casa a unos 50 metros de la escuela, la llama, como va a ser el día del niño, esto es un dato muy importante, como va a ser el día del niño, la regala. Como Josebet era muy pobre, la amiguita la llama y le regala un pantalón mangano, porque era como regalo del día del niño. Josebet sigue coge el pantaloncito, le gusta mucho y se lo lleva exhibiéndolo. No es que lo guarda de inmediato, sino que lo comienza a jugar con avión, dice la policía, de avión, con el pantalón y se lo trae. Cuando llega, ahí nadie más la vuelve a ver, ella recorre prácticamente 500 metros y nadie más la vuelve a ver, hasta que llega al puente, ahí se la topa otro amiguito, un amiguito de ella, que se llama Andrés, que va para su casa, se la topa, y le dice, ya Josebet, usted no se ha ido para la casa, váyase para atrás, pues ya es tarde. Y ya Josebet está prácticamente a 200 metros de la casa. Josebet le dice que sí, que ella se va a ir, pero después sale del puente y se queda con otros chiquitos, viendo a unos chiquitos jugar. Unos chiquitos de edad parecida a ella, los ve jugar, sigue subiendo unos 50 metros más, hay un palo de nance, a Maribel le encantaban los nances, y entonces siempre que pasaba por ahí Josebet le llevaba nance y se va. Aquí viene el punto clave que nos preguntaba Rodolfo. A 50 metros de ese palo de nance hay un portón verde, portón metálico verde. Entre el palo de nance y la casa de Josebet. Sí, pero a 50 metros. Digamos, si usted llega al palo de nance, la casa de Josebet está todavía a unos 150 metros. A 50 metros está estaba el portón verde a mano derecha, a la derecha de la dirección que traía Josebet. Para la policía, ahí desaparece Josebet. ¿Por qué? En ese portón. ¿Por qué? Porque hay unas vecinas más allá que siempre la veían pasar cuando ella regresaba, ya sea en bicicleta o a pie. Pero ese día no la vieron pasar. Tenían que haberla visto pasar aproximadamente a las 3:45 o 3:30 lo más tarde por ese punto. No la vieron. Se reconstruye el asunto y entonces surge la versión de un señor que se llama Mauro Jiménez, que es un artesano de la zona, que le da un testimonio a la policía que se constituye en la pieza clave para comenzar a tener un sospechoso. Dentro de la cadena de pruebas indiciarias. Sí, pero aquí surge, digamos, la primera. Y es que este señor le dice a la policía que cuando él regresaba aproximadamente a las 3 de la tarde, él regresaba hacia su casa y observó al sospechoso con un saco y un cuchillo a unos metros dentro de una propiedad del portón metálico, y que cuando el sospechoso lo observó, se escondió, que él siguió y se topó a Josebet, y que Josebet siguió su camino, se saludaron. Entonces ya ese comportamiento del sospechoso resultó, o sea, ese testigo ubica muy cerca a Josebet de una persona que estaba a su vez cerca del portón, que sería el punto donde se da digamos, se estaría dando, según la policía, el punto donde desaparece. Y ahí el testigo, Rodolfo, lo importante ahí es que el testigo narra de que él no era amigo ni enemigo del sospechoso. Entonces le extrañó la conducta maliciosa
de esconderse. Inclusive lo que él llevaba debajo del brazo, que tal vez ahí es el otro elemento que... Sí, que lleva un saco y que lleva un cuchillo. Josebet aparece precisamente con un saco. Claro que el testigo, que está como a unos 25 metros del sospechoso, no puede diferenciar el saco, ¿verdad? Y si lo trae aquí, él no puede decir que el saco era así, el saco Tenía era. tal leyenda. Esas características del testigo no las llegó. Pero era evidente que llevaba un saco. Claro, era evidente. Entonces, ahí se comienza a configurar, digamos, la presencia de un sospechoso. Además, el niño que se encontró a Josebet en el puente, también dice que vio al sospechoso meterse en esa propiedad, cruzar el portón, en actitud que él dice como de espera. Y hay un elemento, Rodolfo, esa finca no era de él. Eso es muy importante, la finca no era de él, porque una versión que manejó el sospechoso era de que él estaba haciendo un trabajo ahí. Tanto el OIJ como este servidor consultamos al dueño de la propiedad, y lo que él dijo es que él no se explicaba por qué el sospechoso estaba en esa finca. No era, o sea, no lo había contratado para que contara nada. Trabajo, y así lo decimos en el libro. Entonces, es la única persona. Además, la policía habló con al menos 40 personas y ninguna persona habló sobre otra persona que estuviera en la misma área. O sea que espacialmente y circunstancialmente el único era esta persona. Ahí comenzó la primera prueba, digamos, estas dos versiones, tanto la de indicios, los estos dos primeros indicios, exactamente, se convierten en indicios, y el OIJ los incorpora a la policía ya en el primer informe. Desde luego que en el segundo informe ya va a venir más pruebas. Yo recuerdo, se hizo una búsqueda de varios días, evidentemente, y el hallazgo se da como usted lo contó, don Ronald, un domingo 11 de septiembre. Vamos a escuchar muy rápidamente el resultado de la autopsia explicado en muy pocas palabras por el entonces director del organismo de investigación judicial, don Jorge Rojas, luego de que se hiciera la autopsia respectiva tras el hallazgo del cuerpo de Josebet. Escuchemos lo que dijo en su momento don Jorge Rojas. Asfixiada, ahogada, digámosle que es asfixia por sumersión. La forma en que los médicos lo determinan, bueno, es presencia en pulmones de agua y en estómago, agua digámosle con arena inclusive, de manera que es introducida a este río estando viva y esto es lo que se llega a cumplir. Realmente, un hecho macabro, la niña llega al río con vida, o sea, quien la lleva ahí, la niña está viva, por eso es que se encuentran agua en sus pulmones, y lo que detalla también el director del OIJ. Posiblemente, Rodolfo, lo que se dio fue que la golpeó, porque ya en la autopsia se determina que lleva un golpe en el cuerpo, detrás, en el cráneo, lo que evidencia que posiblemente para poder montarla a él en el saco y todo, la tontó, la golpeó, quedó desmayada. Pero eso es una infamia la más grande, ¿verdad? La niña la ahogaron literalmente, metida entre un saco. Y luego hay otra cosa importante que Ronald destaca en el libro, y es cierto. Vamos a ver, ese es un crimen que a simple vista parecía no muy complicado, como la OIJ lo mira, sobre todo que el homicidio se da en un radio de 200 metros de su casa, Rodolfo, porque los testigos y todo van cercenando el espacio, y al final de cuentas la niña la matan en 200 metros antes de su casa. Hay un detalle, Rodolfo, que aparece en el libro y que cuando se dieron los hechos eso no trascendió, pero está en el expediente y es una prueba más. Resulta que este sospechoso, al que ubicamos cerca del portón metálico, está en una plantación de palmito de pejibache. Sí. Ahí es donde está él, en una plantación de palmito de pejibache. Cuando se hace la autopsia, los laboratorios detectan una espinita de pejibache en la zona anal de la niña, lo que demuestra que la niña tuvieron que tenerla acostada en esa plantación y que ahí fue donde adquirió esa espina de pejibache. Ahí comienza el OIJ a plantearse con toda razón el móvil del homicidio.
el móvil sexual. La chiquita estuvo inclusive un dato interesante que se maneja en el libro, y es que cuando se hace todos los dos informes policiales, se determina que nadie vio ninguna persona extraña a la comunidad, ningún vehículo, ninguna moto, nadie. O sea, evidentemente tratamos de encontrar y nos damos cuenta de que el asesino estaba en la comunidad. Señores, vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial y ya regresamos, porque la idea es hablar qué otros indicios hay, porque entiendo que inclusive se menciona que hay una niña que supo de boca de Yosevet que ella había sido aparentemente víctima de abuso sexual. Y también vamos a hablar de otros elementos que tienen que ver con una prueba muy, muy especializada de ADN. Ustedes me la van a explicar. Y también vamos a repasar, bueno, por qué había una diferencia de criterio entre el OIJ y el Ministerio Público en torno a este caso. Pero eso será después de la pausa comercial. Ya regresamos a 7 Días Radio. 7 Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Capacítate e infórmate con los mejores. Congreso Latinoamericano de Comunicación Política. Aprende de neuromarketing con Carlos Pérez. Redes sociales y fake news con Gina Cibaja. Imagen y lenguaje corporal con Carmiña Moreno. Y media training con Martín Weld. Te esperamos sábado 5 de octubre, Sala de Cine Cinépolis, Terramol. Reserve al 6451-3177 o registro@isepcr.com. Patrocinan Teletica Radio, El Financiero, Cinépolis, Clicker e Imacorp. Cupo limitado. En Claro eliminamos el costo de roaming en los planes postpago con América Sin Fronteras para que hables y navegues en 18 países desde Canadá hasta Argentina. Si tenés un plan postpago, ya lo tenés incluido. Pásate a renovar tu plan hoy y disfruta de doble internet de por vida. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. ¡Qué buena oportunidad! Un amigo me dijo que vendían una moto. La vi y la probé. Y estaba baratísima. Pero no me confié y pedí una inspección voluntaria de retail. Y todo bien, con eso me decidí. Por eso, antes de comprar una moto, pida una inspección voluntaria para compra de vehículo, que cuesta lo mismo que la periódica y hasta le envían un informe complementario para que pueda decidir mejor. Consulte con expertos certificados. Saque su cita en rtv.co.cr. RITEVE. La Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil los invita al evento Match Point por la Vida, 21 y 22 de septiembre, Los Reyes Country Club, modalidades, dobles mixtos, femenino y masculino. Todo lo recaudado será a beneficio de los niños con cáncer en Costa Rica. Cierre de inscripción, 12 de septiembre. Más informes al 8440-8778. Los esperamos. No deseo ni pensar que me haces falta. Hola, soy Carlos Guzmán y hoy no deseo ni pensar que te perderás la noche del jueves 19 de septiembre porque tenés una cita de baile y cena con Gaviota a las 7:30. Si sos parte del club de personas allegadas de Fundación Ciudadelas de Libertad, no podés faltar. Nos vemos en la sala de eventos Cascada de Fuego. Contribución base 22,000 colones, incluye cena, parqueo y más. Apoyemos a la juventud. Colabora Complejo Cascada de Fuego. Infórmate al Facebook Fundación Ciudadelas de Libertad. Capacítate e infórmate con los mejores. Congreso Latinoamericano de Comunicación Política. Aprende de neuromarketing con Carlos Pérez. Redes sociales y fake news con Gina Cibaja. Imagen y lenguaje corporal con Carmiña Moreno. Y media training con Martín Weld. Te esperamos sábado 5 de octubre, Sala de Cine Cinépolis, Terramol. Reserve al 6451-3177 o registro@isepcr.com. Patrocinan Teletica Radio, El Financiero, Cinépolis, Clicker e Imacorp. Cupo limitado. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 7 Días Radio. Hoy en nuestra sección de los martes Historias del Crimen con don Ronald y don Giovanni estamos
recordando el caso de Josebet Retana a partir del libro que fue publicado por don Ronald esta semana o hace días, La niña olvidada, historia no contada de un crimen impune. Precisamente mañana se cumplen un año más, 14 años más del hallazgo del cuerpo de Josebet. ¿Qué pasó, don Ronald? ¿Por qué hay una diferencia? Bueno, antes de ese punto, la diferencia de criterio, entiendo que aparece un elemento piloso que permite hacer un examen muy particular a la policía judicial. Sí, efectivamente. La policía, después de haber recopilado testimonios y tener a una persona como probable sospechoso, trata de determinar mediante el examen del cuerpo si hay algunos elementos que permitan reforzar la prueba. Es cuando se descubren, se detecta varios vellos púbicos en el cuerpo de la niña, en realidad 3. Un primer examen que se hace, y esto sí hay que dejarlo bien claro, estos vellos púbicos que se detectan, probablemente por el tiempo que ya tenía el cuerpo de estar metido dentro de un saco, expuesto a la intemperie, expuesto al agua, estos vellos púbicos no son vellos púbicos enteros. En términos muy generales, para que la gente lo entienda, un vello púbico tiene, digamos, 2 grandes partes, tiene un tallo y tiene una cabeza, un núcleo. Este núcleo no aparece en estos... El núcleo es como la bolita blanca que uno ve en el cabello. Así es, correcto. Entonces, estos vellos púbicos, o estos fragmentos, por decirlo así, de vellos púbicos, no son completos, se someten primero a un examen biológico al microscopio, primeramente. Y el informe que rinden los biólogos, estamos hablando de biólogos forenses, es que este vello púbico es coincidente con el del sospechoso. Es totalmente coincidente, pero aquí estamos hablando de, digamos, de su estructura. En la misma, ellos mismos recomiendan que se haga un examen avanzado de ADN para confirmar si realmente pertenece al sospechoso. Como se trata de una parte donde no hay núcleo, en ese momento el examen que se practicaba en ese momento tampoco los laboratorios forenses nuestros estaban suficientemente desarrollados. Era un tema muy pionero. Era un tema pionero en la técnica del examen mitocondrial. Es lo que tiene que hacerse. El examen mitocondrial tiene la limitación de que sus resultados van a reflejar nada más el linaje materno. Entonces, el examen que se rinde en el caso de este vello púbico que se encuentra en la blusa de la chiquita, la blusa escolar de la niña, es que pertenece a Salamanca, pero podría pertenecer, que apellido del sospechoso, a cualquier descendiente de la misma madre. Exactamente, o sea, el examen lo que dice no individualiza como normalmente hace el ADN nuclear, digamos, sino que dice, este vello púbico le pertenece a alguien que sería hijo o hija de fulanita, y fulanita es la mamá del sospechoso, pero podría ser de un hermano o hermana del sospechoso. En el caso concreto no había hermanos, había hermanas. Pero ahí se desecha de ver después el problema, es que a las hermanas tampoco, nunca se les investigó, ni vellos de ellas, ni cabellos, ni vellos púbicos de ellas fueron sometidos a comparación. Es un asunto que la investigación dejó ahí suelto. ¿Verdad? No obstante, era un eslabón más en esta cadena de indicios. Claro, sí, exactamente. No llega a la contundencia del ADN, pero caramba, sí arroja un elemento, porque ahí está excluyendo a... el 99% de la comunidad posiblemente. Y si el crimen se dio en un área tan cerrada, eso hace más agravante la situación. Entonces repasemos los indicios. El sospechoso es visto en tiempo y espacio coincidente con la niña.
un testigo lo ubica, ¿verdad? Dos testigos lo ubican. El examen de ADN mitocondrial también apunta como indicio a esta persona. Entiendo, y usted me corrige, don Ronald, que una niña amiga de Yosevet había dicho que Yosevet le había dicho algo también antes de todo. Antes de eso hay otro elemento indiciario. El sospechoso llega a la casa de la niña ese mismo día, la misma tarde, y pregunta por la niña. Y le dicen que la niña está en la escuela. Él llega. Sí, este es otro testimonio que da la madre de Yosevet. La madre de Yosevet dice que el mismo día que la niña desaparece, el sospechoso llega y le pide cofal, porque le duele el hombro. Y ya le dice que no tiene en ese momento. Y que de seguido le dice, ¿y dónde está Yosevet? Que no la veo por acá. Y ya le dice, anda en la escuela. Ah, bueno. 25 minutos después de eso, la dueña de la pulpería que está frente a la escuela ubica a Salamanca frente a la escuela, en actitud de espera. Son indicios. Son indicios. ¿Qué fue lo que le dijo una niña? Esta versión que está también y fue procesada científicamente. Y que aparece en el expediente, es de una niña amiga de Yosevet que le cuenta a la policía que un mes antes de que la niña desapareciera, Yosevet le contó llorando que el sospechoso desde hace algunos días la venía tocando, le venía tocando sus partes íntimas y que ella le tenía mucho miedo. Yosevet le dice, yo se lo cuento a usted, pero no se lo diga a nadie. Por eso en el capítulo del libro hay un capítulo dedicado a este testimonio que se llama precisamente El secreto más guardado de Yosevet. Los maestros dicen que a Yosevet algo le pasaba porque a veces llegaba muy triste a la escuela y le daba miedo típico regresar. De una niña tipo de agresora, abuso, claro. Niña abusada. Que a ella algo le pasaba. Era muy retraída a veces en la clase. Claro. Esta versión, que es agregada al expediente, le viene a confirmar, hace un rato hablamos de la espinita en la cavidad anal de la niña, y esta versión le viene a convencer a la policía de que detrás de todo esto había un móvil sexual. Claro. Entonces, inexplicablemente, lo decimos en el libro, esta versión que luego es corroborada a nivel de dictamen forense, o sea, sobrepasa las pruebas científicas. Exactamente, esto va en cuenta por la fiscalía. Señores, nos quedan 10 minutos. En 10 minutos les pido que me expliquen y nos expliquen a todos por qué se da esta diferencia entre el criterio del OIJ y el Ministerio Público y dónde está el problema principalmente. El problema viene porque los oficiales del OIJ nunca pudieron entenderse con el fiscal asignado al caso en Sarapiquí. Ellos dicen, y también hay un informe agregado en el libro, de que el fiscal no les aceptaba ninguna propuesta de investigación. De que el fiscal, aparte de que no les aceptaba, tampoco les proponía nada nuevo. O sea, aquí estamos, recuerden que estamos en el 2005, ya operaba en el país el nuevo Código Procesal Penal, por medio del cual las investigaciones las ejerce la Fiscalía a través de la dirección funcional. Pero en este caso no hubo prácticamente, o sea, o sí la hubo, pero hubo una dirección funcional desastrosa. O sea, no le permitía a ellos, por decirlo en buen tico, no le echaba mucha pelota a los agentes con sus tesis o sus hipótesis. Yo diría más allá, yo diría que obstruía el trabajo del OIJ. Porque el Código Procesal establece que la Fiscalía debe coayudar en el ordenamiento de ciertas pruebas, por ejemplo un allanamiento. Y ese tipo de cosas difícilmente se lograban coordinar con la Fiscalía. Sí, hubo ese comportamiento durante toda la investigación. Es una investigación que realiza el OIJ, yo digo casi de manera heroica, porque lograron hacer mucho en medio de todo ese campo de negatividad. Ellos lo dicen en el libro, así lo dijo don Jorge Rojas, el director. Es que había una enorme pared
de indiferencia de la Fiscalía. A nosotros nos parecía, dice don Jorge, que Fiscalía no quería que este caso se resolviera, porque está bien que estuvieran en contra nuestra, que no aceptaran, pero entonces, señores, propónganos un camino diferente, díganos qué tenemos que hacer, porque estamos frente a un homicidio muy grave, pero la Fiscalía nunca lo hizo. El asunto se quedó, se entrabó, y había muchas actuaciones, ustedes lo saben, Rodolfo y Giovanni, que hay actuaciones que la OIJ no las puede hacer solo. No. Hay actuaciones que necesita la autorización del fiscal asignado al caso. En este caso, nunca existió. Entonces, esa es la explicación por la que el caso, al final, se dicta un archivo fiscal, que por cierto, no lo dicta Sarapiquí, no lo dicta este fiscal, lo dicta una fiscalía o un fiscal que por lo menos a nivel de expediente nunca estuvo ligado al caso. Don Giovanni, ¿qué es un archivo fiscal y qué diferencia tiene con la desestimación o con el sobreseimiento? ¿Qué es exactamente el archivo fiscal? Eso es lo grave, precisamente este caso. Se archiva porque se considera que no hay pruebas. Pero en este caso, cuando hay un sobreseimiento, es porque las pruebas que hay en el expediente no son suficientes como para ordenar la apertura de un juicio. Esa es la gran diferencia. Pero en este caso, lo que se hizo simplemente fue una desidia, una negligencia, simplemente el expediente, porque habían pruebas indiciarias, pero ni siquiera en el informe se dice de que es que habían pocas pruebas. Es más, el sospechoso, como le digo, el sospechoso nunca fue indagado, nunca fue llevado, nunca fue entrevistado. Ni siquiera los datos previos. Rodolfo, usted sabe que con el sistema nuestro, cuando usted lo denuncia y el asunto llega a la fiscalía, a usted la fiscalía lo llama y le toma por lo menos los datos previos antes de la indagatoria. Ronald, y bueno, por tiempo no lo omitimos, pero es algo que tal vez en un momento lo expliques, es la famosa carta que Salamanca deja. Otro también. indicio. Es un indicio contundente. ¿Qué es esa carta? Es una carta que la policía le decomisa a una vecina a quien Salamanca le había entregado esa carta, diciéndole en esa carta que cuando ella se diera cuenta que él estaba detenido, por favor le entregara esa carta al papá. Y esa carta usted la lee, bueno, está en el libro. Esa carta es prácticamente una especie de manifestación de última voluntad, en donde Salamanca le dice a sus papás que dispongan de eso, cuando se den cuenta que él está detenido, que dispongan de esto, de lo otro, de eso, porque él va a estar muchos años, un largo tiempo en la cárcel por el crimen de Josebet. Él no dice, es cierto, él no se declara culpable, pero el OIJ, al tener esa carta, la interpreta como un indicio de culpabilidad. Esa carta la hace precisamente el sospechoso 3 o 4 días antes de que salieran los resultados de ADN mitocondrial. O sea, ya él sabía que venían en camino este tipo de pruebas que lo iban a comprometer. Algo muy importante, yo no estoy diciendo acá, y nunca lo digo en el libro tampoco, de que el sospechoso sea el asesino. Lo que yo estoy diciendo es que las pruebas apuntaban a él, de que no se puede dictar. La figura del archivo fiscal, lo que establece en el 298 del Código Procesal Penal, es que se archiva cuando no hay elementos de resolución, pero por Dios, ahí teníamos 2 informes del OIJ. Y el organismo de investigación judicial es una policía profesional, es que no es un cuerpo de vecinos, no es un invento, y ahí están los informes, con suficiente prueba, por lo menos 14 indicios, todos ellos concatenados conducen a lo mismo. Entonces no había por qué dictar un archivo fiscal, que con el archivo lo que hicieron fue prácticamente echarle, como decimos también en el libro, la última palada de tierra a Josebet. Eso es una barbaridad, y eso es una denegación de justicia a un crimen como es el de una niña inocente, linda, que los vecinos de Ticari la identifican como el angelito de Ticari, una chiquita que no tenía por qué morir de la manera que Ahora, aquí hay una cosa importante, y para nuestros oyentes, Rodolfo, y que quede claro que es lo más grave. Aquí número 1, se dejó un psicópata sexual suelto por negligencia
de nuestras autoridades. Y segundo, ese incumplimiento a la justicia, ese derecho a la justicia que tenía esa niña, de que su caso se resolviera, se estudiara y se llegara a una respuesta científica, jurídica a ese agravante. Eso es tal vez los factores que debemos ver como sociedad, quedamos en deuda con esta niña. Señores, el caso, mucha gente se estará preguntando si el caso puede reabrirse. Realmente el caso está prescrito técnicamente, ya es, digamos, un asunto, una situación jurídica en donde prácticamente desde el punto de vista penal en Costa Rica es poco o nada lo que se puede hacer, pero les doy 30 segundos a cada uno, manera de conclusión, don Ronald. Sí, escribimos este libro como un grito contra la impunidad. No puede ser que este caso se haya quedado impune. Habían 1000 razones para que por lo menos llegara a la etapa jurisdiccional, para que fuera resuelto. Si es que ellos consideraban que la prueba no era suficiente, debieron por lo menos haberlo llevado a la etapa intermedia, para que una audiencia preliminar, un juez dictaminara que el asunto no daba para ser llevado a juicio. Pero la Fiscalía se anticipó a todo eso en medio de una, repito, desastrosa dirección funcional. Aquí lo importante es que aquí nos encontramos 14 pruebas indiciarias. Y es importante porque si usted habla con cualquier juez de la República, Rodolfo, y por menos pruebas indiciarias se ha condenado a delincuentes, a criminales. Y este caso ni siquiera se llevó a los estrados judiciales, porque eso es lo más grave. No pasó de una investigación de la OIJ, nunca llegó a los estrados judiciales. Este caso nunca pasó por la Corte Suprema de Justicia. Les agradezco a ambos que nos acompañaran hoy aquí en nuestra sección de Historias del Crimen en 7 Días Radio. Muy amables. Con mucho gusto. El libro lo pueden encontrar ¿en dónde? Ya está en varias librerías. Ya se me perdió ya no recuerdo. Está en Lehman, está en la Universitaria de Costa Rica, de la UCR, en la librería Dante, y entra mañana a la librería internacional y Babel, en tiendas Babel, sí. Les agradezco a ambos que nos acompañaran. A ustedes también muchísimas gracias. Si Dios lo permite, los esperamos mañana en una nueva entrega de 7 Días Radio.